Considerado el padrino del rap chicano, uno de los pioneros del rap latino, desde sus humildes comienzos en Los Ángeles ha dejado una huella duradera en el hip hop y en la cultura latina en general. Criado en un ambiente multicultural, enfrentó varios desafíos en su juventud. Con el tiempo, encontró su pasión a través de la música y se convirtió en un pionero del rap chicano, con un estilo que fusionaba ritmos y letras tradicionales mexicanas con el sonido de la costa oeste de Estados Unidos. En este video exploraremos los inicios de Kid Frost en la música, su papel en la creación del rap chicano, su impacto en la cultura hip hop y cómo su legado ha influido en el hip hop latino. Kid Frost, cuyo nombre real es Arturo Molina Jr., nació el 31 de mayo de 1962 en la ciudad de Los Ángeles, California. De ascendencia mexicana, pasó gran parte de su infancia creciendo en bases militares desde Guam hasta Alemania, debido a los puestos de su padre en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si bien pasó algún tiempo con su familia en bases militares en Guam y Alemania, se crió principalmente en el este de Los Ángeles, y aunque nació en Estados Unidos, su padre lo mantuvo en sintonía con la cultura hispana. A medida que crecía, Arturo comenzó a experimentar con el boxeo y el hip hop, pero también se dio cuenta de lo peligroso que eran las calles en los barrios de Los Ángeles. Un punto de inflexión llegó para él cuando escuchó por primera vez el sencillo de Sugar Hill Gang Rappers The Like. En ese momento a Arturo le gustaba escribir poesía, pero comenzó a adaptar su talento para encajar en el formato del rap. Y en 1982 se inspiró en The Message, el sencillo de rap socialmente consciente de Grandmaster Flash and the Furious Five. Fue en 1982 que se metería de lleno en el hip hop, comenzando como bailarín de breakdance para el grupo Uncle James Army, del que Ice-T era miembro. A partir de ahí también empezó a rapear en fiestas del barrio cada noche. Arturo sería escuchado por Ice-T, quien lo ayudaría en su carrera como rapero, e inmediatamente lo subió al escenario en una fiesta de fraternidad de la USC, ganándose el respeto de muchos. Ahora como MC, Arturo empezó a utilizar el nombre de Kid Frost en tributo a Ice-T, con quien a menudo batallaba. Con el respaldo de Ice-T, Kid Frost comenzó a dar presentaciones en más clubes de Los Ángeles, y como rapero latino, llamó la atención que lo envió a presentarse en muchos eventos y clubes. Su amistad con Ice-T lo llevó a colaborar con el colectivo de raperos, DJ y productores de Ice-T llamado Rhyme Syndicate. Ese grupo abriría las puertas de Kid Frost en el rap. Entre 1984 y 1985, Kid Frost lanzaría las canciones Road Code, Commando Rock y Terminator. La canción Road Code estaría producida por el futuro miembro de NWA DJ Yella. Las tres canciones eran de electro rap. Para ese momento Kid Frost aún no había encontrado su estilo chicano. Después de estos lanzamientos, dejó el rap por un tiempo. Kid Frost se convirtió en padre y tuvo que empezar a trabajar para mantenerlo. Kid Frost trabajó en restaurantes, en la construcción, incluso de bombero. También se adentró en las calles a hacer cosas ilegales que pudieron llevarlo a prisión, pero todo para obtener más dinero. Kid Frost regresó a finales de los 80 y firmaría con Virgin Records, donde se unió al productor DJ Tony G para preparar su álbum debut. El álbum fue titulado Penny Causing Panic y fue lanzado en 1990. En este álbum Kid Frost dejó atrás el electro rap por un estilo totalmente nuevo que sería conocido como rap chicano. Un nuevo estilo de rap que nació del auge del gangster rap de la costa oeste de Estados Unidos, de artistas como Ice-T y NWA. Las letras del álbum exploraban la identidad y la cultura chicana, la violencia en las calles y el orgullo latino. El primer sencillo del álbum, La Raza, se convirtió en un éxito inmediato en la comunidad chicana y en el rap en general, llegando al puesto 42 en la lista del rap del Billboard Hot 100. La canción se convirtió en un himno para los mexicanos, presentando una mezcla de inglés y español en las letras. El video también fue innovador al presentar varios elementos de la cultura chicana. La Raza se convertiría en la canción más icónica de Kid Frost. El álbum recibió críticas positivas y fue considerado un hito en la historia del rap chicano. El álbum influyó en el surgimiento de una nueva generación de artistas latinos que mezclaban elementos de la cultura latina con el rap. Además, el álbum allanó el camino para la aceptación y el reconocimiento de la cultura y la música latina en la escena musical mainstream de los Estados Unidos. Kid Frost demostró que el mercado del rap chicano tenía un potencial enorme.
Hispanic Causing Panic se convirtió en un álbum importante en la historia del rap chicano. Kid Frost logró crear un sonido único y auténtico que capturó la esencia de la cultura chicana y abrió puertas a grupos como Cypress Hill. Para 1991, Kid Frost unió fuerzas con Melo Man Ace, A.L.T. y otros raperos bilingües para formar el supergrupo Latin Alliance. Ese mismo año el grupo lanzó un álbum del mismo nombre, un álbum de 10 canciones que generó el sencillo Lowrider on the Boulevard, una nueva versión del exitoso sencillo de War de igual nombre. Este álbum es considerado como uno de los álbumes pioneros del hip hop hispano, siendo uno de los primeros álbumes lanzados por un grupo de raperos latinos. Oh yeah, another night on the boulevard, cruising hard and never. En 1992, Kid Frost lanzó su muy esperado segundo álbum. El álbum fue titulado East Side Story, que contó con colaboraciones con A.L.T. y MC8. Este álbum mostró la evolución artística de Kid Frost como rapero y productor, mientras seguía siendo fiel a sus raíces culturales mexicanas. Continuó contando historias sobre la vida en los barrios de Los Ángeles, pero también exploró temas más personales y profundos. Generó los sencillos No Sunshine y Thin Line. Time sifts through the hourglass, through night and day, and I watch as the game. Early December, you told me don't come over because of the cold. Para 1995, Kid Frost eliminó el Kid de su nombre para solo llamarse Frost y firmó con Ruthless Records, el sello de Eazy-E. Ese mismo año lanzaría su tercer álbum, Smile Now, Die Later, que fue lanzado 7 meses después de la muerte de Eazy-E. El álbum contó con colaboraciones con A.L.T., Rick James y con artistas de Ruthless Records como Above the Law y Cocaine. Este álbum reinventó a Frost como un rapero hardcore que rima sobre el ritmo G-Funk con su característico estilo chicano. Generó 3 sencillos, Eastside Rendezvous, La Familia y La Raza 2. En la canción La Familia, Kid Frost habla sobre la importancia de la familia y la lealtad en la cultura chicana. I just woke up, thank God it's Friday. Fire up the lack and hit the highway. It's all about packing up your last name. We in the same game. It's a family thing. It's all going down this year. My lax in gear and I wiped off my tattoo tears. En 1997, Kid Frost lanzaría su segundo álbum bajo Ruthless Records. El álbum fue titulado When Hell A Freezes Over y contó con la aparición de Ice-T. Baby, do you wanna ride? What you say? I take you to my hideaway. We gon' play. Después de dejar Ruthless Records, ese mismo año Kid Frost creó un nuevo supergrupo con JT, Baby Bash y Don Cisco y lanzaron el álbum latino Velvet Project. Para 1999, Frost se mudó al sello independiente Celeb Entertainment, donde lanzó su primer álbum para ellos, This Was Then, This Is Now Volume 1. En 1999 con Corrupt, King T, Exhibit y una gran cantidad de otros raperos de la costa oeste. Un año más tarde lanzó el volumen 2 y continuó presentando a los talentos emergentes de la costa oeste. En este sello independiente también lanzó Velvet City, el segundo álbum del supergrupo latino Velvet. Y así continuó la década de 2000 en proyectos musicales propios, así como también colaborando con otros raperos. Si bien ya no era el rapero chicano más popular, ya era una leyenda. Se había ganado el nombre del padrino del rap chicano por todo lo que hizo desde sus inicios. Además del rap, Frost ha tenido pequeños papeles como actor en varias películas, además de dar su voz para personajes ficticios como T-Bone Mendes de Grand Theft Auto San Andreas. Uno que ha seguido los pasos de Kid Frost es su hijo Scoop DeVille, quien fue visto por primera vez en brazos de su padre en el sencillo La Raza. Desde pequeño se interesó por el rap y se ha convertido en un gran productor. El álbum de 2005 de Frost, Welcome to Frost, fue producido casi en su totalidad por él. Y desde entonces ha producido para raperos como Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg, Nipsey Hussle, 50 Cent, Busta Rhymes, Fat Joe, entre otros. Actualmente Kid Frost batalla contra el cáncer. En 2016 fue diagnosticado con cáncer de vesícula biliar, algo que dijo el rapero fue una llamada de atención sobre el cuidado de su salud, y desde entonces lo ha llevado a perder peso y concentrarse en estar saludable. Kid Frost es una parte fundamental del rap chicano, básicamente él es el inicio, y su legado ha influido en muchos artistas que han venido después de él. Su música y letras son una representación auténtica y cruda de la vida de los latinos en los barrios de Los Ángeles. Kid Frost fue uno de los primeros raperos en dar voz a esta comunidad y a su lucha por la igualdad y el respeto. Su éxito no solo abrió la puerta para otros artistas latinos en el mundo del hip hop,
sino que también ayudó a que su cultura fuera reconocida y respetada en un género exclusivamente afroamericano. En resumen, Kid Frost es un pionero y un ícono en el mundo del hip hop. This is for the raza.